Se encuentra con nosotros el secretario de Turismo, Germán Radis Cumplido, que me da mucho gusto que haya atendido esta conversación. ¿Cómo está, secretario? Muy bien, Trini, pues agradecido de poder charlar contigo. Seguramente habrá muchos temas en los cuales podamos retroalimentarnos qué está sucediendo, cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos viviendo y efectivamente enfrentar esta nueva normalidad o una nueva realidad que se nos impone ante una situación que no teníamos prevista y que hoy nos obliga tanto a los que somos servidores públicos, pero también va a cambiar el estilo de vida de los ciudadanos. Nada va a volver a ser igual. Eventualmente tendremos que cambiar muchos hábitos de convivencia, muchos hábitos sociales, hábitos en el trabajo, y esto nos obligará a asumir una gran responsabilidad. Algo que parecía tan sencillo ha generado un impacto gravísimo en temas de salud pública, pero también en la actividad económica, y que ha puesto en jaque a todos los gobiernos del mundo. Economías de primer mundo se han visto afectadas de manera gravísima y también, obviamente, sistemas de salud de países de primer mundo se han visto rebasados por una situación que, bueno, pues que al final de cuentas nos ha impactado y que seguramente esto definirá una nueva ruta, ahora sí, para el mundo, en cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que hacer, qué procesos tenemos que implementar para poder solventar una situación tan grave. Y va a ser general porque cuando nos contactamos a través de esta plataforma que es el Zoom, decíamos que qué maravilla que en plena pandemia podamos seguir muchos periodistas, por ejemplo, ejerciendo esta actividad maravillosa que es podernos contactar a ustedes para poder transmitir el mensaje a la gente que lo necesita. Entonces, a lo mejor esas actividades como la que estoy haciendo yo ahorita no tendrá por qué terminar, ¿no? No tendremos por qué quizás regresar a estos hábitos formales de la entrevista cara a cara, ¿no? Creo que hoy la tecnología nos pone en la mesa precisamente todos los instrumentos que ya teníamos y que no sabíamos que los teníamos, o que no los utilizábamos porque teníamos ya la costumbre de poder generar actividades laborales o sociales de una manera tradicional. Hoy la tecnología está presente. Hoy, así como tenemos una entrevista y podemos charlar, habrá gente que puede tener interrelación familiar, precisamente por este medio, pero también habrá otros sectores como el médico, el científico, que de manera inmediata pueden hacer consultas, que pueden tener seminarios, que pueden tener reuniones de trabajo en donde puedan ellos determinar acciones sin tener que ir a París o tener que estar en Suiza en este momento. Creo que hay muchos elementos muy importantes que se rescatan precisamente de esta situación. Creo que siempre lo malo traerá algo también bueno y creo que este es uno de los elementos, el poder tener cercanía virtual, pues nos permite entender que este mundo está cambiando también, no solamente por el impacto que tenemos de una situación como esta de salud pública, sino también que hoy entendemos que tenemos al alcance instrumentos que nos permiten no solamente generar comunicación, sino seguramente de aquí saldrán miles de elementos que estarán en disposición para pedir comida, para pedir algunos elementos, para poder estar en contacto con tu médico, para poder estar en contacto con cualquier persona, servicio o situación requieras de manera personal o de manera profesional. Y de Entonces, hecho, creo que hoy... Creo, por ejemplo, me pongo a pensar en los centros de convenciones, donde regularmente tenemos miles y miles de personas concentradas en un lugar. Vamos pensando Expo Guadalajara. Ahora vamos pensando en una expo virtual. ¿Es posible para el secretario de Turismo las expos virtuales? Bueno, se ha platicado mucho sobre ese tema. Por costumbre eran presenciales porque el trato que se generaba, pues efectivamente iba más en el ámbito de generar cercanía con tu cliente, pero hoy también es cierto que pueden ser de alguna manera, y lo hemos planteado de manera híbrida, en donde puedas tener presencia de cierta cantidad de personas muy bien estructurado, con protocolos muy bien planteados, pero también los ponentes, los conferencistas pueden ser de manera virtual, de manera en que puedas tener
en un espacio pues una gran cantidad de gente que puede estar conectada por estos medios, pero también una cantidad de personas que pudieran también estar de manera presencial. Creo que el futuro tendrá que ir hacia este rumbo de la manera virtual. No en balde, hoy se están desarrollando muchas aplicaciones de realidad virtual, de realidad aumentada. Hoy podemos meternos en ese mundo cibernético y poder charlar, porque prácticamente ahorita lo hacemos cara a cara, pero hoy también hay aplicaciones que te permiten tener una suite en donde puedes tener una oficina virtual y poder vernos incluso sentados platicando en ese espacio y que podamos tener una interrelación virtual de manera, pues, que aparente ser presencial de manera increíble. Creo que estamos llegando a esos puntos y bueno, seguramente va a cambiar la manera en que estamos haciendo las cosas. Y bueno, de entrada, ahora lo agradecemos que nos permite con sana distancia poder tener una interrelación. De hecho, formaría parte toda esta reingeniería de estas certificaciones que les hace el mundo turístico a los estados, a las empresas, por ejemplo, el que acaban de recibir ustedes de Safe Travels. Toda esta nueva dinámica, toda esta nueva acreditación que estarán sujetas, hablando de sanidad, hablando de tener espacios limpios, ¿a qué se refiere y a qué le compromete al estado de Jalisco? Bueno, fíjate que te pudiera comentar que hoy bueno, va a haber, se está generando, se está procesando el nuevo perfil del turista. El turista ya no va a ser el mismo que era antes de COVID-19. Hoy el nuevo perfil del turista va a querer comprar confianza, va a tener que viajar a los lugares que les propongan protocolos muy bien cimentados, que les den confianza y seguridad de no solamente a dónde vas a llegar a hospedarte, sino qué actividades puedes realizar en los diferentes destinos. Las líneas aéreas van a hacer un gran esfuerzo, tendrán que hacer un gran esfuerzo por garantizarte precisamente lo mismo. Hay una cadena de acciones que genera el turista. El turista es una persona en movimiento y esa persona en movimiento genera múltiples actividades. Ayer yo platicaba y les decía que únicamente en el caso de Jalisco, solamente por hospedaje generamos alrededor de 60,000 millones de pesos al año, que son muchos miles de millones de pesos, pero por actividades relacionadas a la actividad turística que tiene que ver restaurantes, el cine, teatros, plazas comerciales, una compra de artesanías, la visita a diferentes lugares, cualquier actividad adicional al hospedaje generen servicios alrededor de 100,000 millones de pesos. Quiere decir que somos una industria que en Jalisco valemos alrededor de 160,000 millones de pesos al año. Eso es muchos recursos. Somos una de las industrias que más recursos generan, no únicamente en Jalisco, sino a nivel nacional. El turismo significa prácticamente el 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, es hablar de muchos miles de millones de pesos, pero también de muchas actividades. ¿Cómo vamos a lograr que toda esta serie de actividades generen confianza? Hoy platicaba hace un momento con algunas personas y me decían, oiga, hay lugares que ya están abiertos para poder viajar. Pues sí, la actividad económica tiene que ir tomando poco a poco un ritmo que permita darle oxígeno, y vaya que utilizo un término que hoy también está en el tema de salud pública, que les permita un respiro a la economía. Han estado cerrados por 90 días muchas de las empresas o negocios y es insostenible. Estamos frente a un gran dilema. Hoy sí es un gran dilema que tenemos que entender que es primero. Para el gobierno del Estado ha sido muy claro que la salud pública, la salud de las personas está en primer lugar, debe estar en el centro de toda la toma de decisiones, y de ahí tenemos que partir con muchas actividades más. Hemos definido una ruta de apertura de manera muy bien administrada que nos permita generar movilidad social, generar ese respiro que la gente requiere. Recordemos que mucha gente genera autoempleo, guías de turistas, en el caso del turismo, de la industria turística,
actividades que son personales y que hoy están prácticamente paradas. Gente que no lleva un solo peso a su casa. Entonces, esto ha generado una crisis económica grave y que tenemos que solventar. Entonces, el gobierno ha determinado una mesa de reactivación económica que permite ir analizando y pedirle a la gente. Hemos llegado al punto de decir, bueno, vamos a tener que generar mayor movilidad, restringir actividades. Por ejemplo, en el caso de las escuelas, se suspendió definitivamente de plano este año escolar, de manera que fuera virtual y que nos permitiera de alguna manera no tener a una gran cantidad de estudiantes fuera en las calles. Eso generó que nos permitiera generar actividades adicionales económicas y permitir que la gente saliera a generar precisamente su trabajo. Está de alguna manera monitoreada de manera permanente. Estamos con un incremento de contagios porque precisamente la dinámica que tiene esta pandemia es que es altamente contagiosa y que finalmente, teniendo más gente en la calle, pues también vas a tener un resultado de mayor multiplicación del propio contagio. Estamos trabajando en ese sentido. Queremos que la gente sepa que hay la posibilidad de ir a diferentes destinos turísticos, pero lo más importante, y así lo comentó el gobernador, creo que vale la pena plantearlo aquí, es la responsabilidad individual. Eso tiene que ver con qué acciones yo considero que deben de estar bien para cuidarme a mí y a mi familia. Hay gente que por 3 meses estuvo en su casa tratando de que sus hijos, tratando de que su familia estuviera protegida, porque entendemos que este alto nivel de contagio se puede dar en cualquier momento. Entonces, ante una pandemia de esta naturaleza, no habiendo una vacuna, la primera acción que se debe de generar es aislamiento social. Quiere decir menos gente en la calle, menos potencialidad de contagio. Y responsabilidad individual quiere decir que hoy tenemos que entender que las acciones que yo en primera persona haga, pues tienen que ver en cómo me protejo y cómo protejo a mi familia. Porque no podemos estar peleando con la gente por estar en la calle. Hoy veo gente todavía en la calle sin cubrebocas, veo gente que va a generar alguna actividad sin el menor apego a los protocolos, hay gente que se molesta porque le toman la temperatura. Tenemos que colaborar, es un tema colectivo, pero que nace de la individualidad. Entonces, tenemos cooperación. Sí, definitivamente. Entonces, cuando vemos la balanza y que carga más a esta situación de salud y la irresponsabilidad de algunos, la pregunta es, ¿de dónde y cómo van a salir esos 160,000 millones de pesos para el año 2020? O, mejor dicho, ¿cuál va a ser el impacto al sector turístico por pandemia? No, bueno, pues decirte que de entrada no van a salir, digo, cuando menos como lo teníamos planteado. Evidentemente, el haber estado cerrados 3 meses, perdimos una gran temporada, hablando de turismo, que es Semana Santa, literalmente una de las temporadas que más se genera recurso. Hay una gran movilidad de turistas para todos los destinos de Jalisco y obviamente estuvo perdida. Estamos con una afectación para esta temporada de verano, que aunque los hoteles o algunos de los destinos sean abiertos parcialmente, también no está la actitud de la gente de mañana salir de viaje. O sea, habrá gente que tomará esa decisión. Es una decisión que tendrán que tomar con mucha responsabilidad propia y saber que hay destinos que están cubriendo con protocolos, pero que también, bueno, hoy mismo salir a hacer alguna actividad integra un riesgo que habrá que correr en el tema de los contagios. Entonces, hoy estamos tratando de generar una estrategia de promoción turística que vaya en la fase que le corresponda y que vaya en el sentido de, primero, generar el protocolo, segundo, que estemos validados con ese sello de confianza de Safe Travel, que tiene que ver con vender ese elemento valiosísimo que será la confianza hacia al turista, al futuro turista. Y en ese sentido iremos trabajando, generando esquemas. ¿Quién va a viajar primero? Pues quien más cerca esté de los destinos. Va a ser el turismo regional, el turismo rural,
nos vamos a atrever tal vez a decir, bueno, pues vamos en el carro, nos subimos al carro con nuestra familia, vamos a un lugar cercano, de no más de 1 hora y media, 2 horas, podemos ir a los destinos, a los pueblos mágicos, podemos llegar ahí, sentirnos seguros, pero también exigir seguridad y confianza. Porque hoy quien rente una cabaña, pues no va a estar contento únicamente con que le den la llave y esa cabaña no sabemos si hubo limpiezas, quién llegó antes que nosotros, quién hizo uso de las instalaciones previamente. Si no tenemos esa garantía, pues yo creo que ni queremos agarrar los cubiertos. No, Eso okay, nos está pasando. hay gente que ha dicho, yo no voy a viajar, o sea, de plano yo no voy a viajar, hay gente que lo ha dicho, ¿no? O sea, ni siquiera es por cuestión económica, es porque ya lo tienen muy claro. Ahora, el asunto es que creo que mientras más información haya, la gente podrá tomar la decisión de viajar, pero viajar consciente y viajar seguro. El asunto es, esa información creo que es la que nos está fallando, porque ha sido como muy salpicada, ¿no? Desde el gobierno federal al gobierno estatal. ¿Dónde voy a conocer ese gobierno por parte de ese calendario, perdón, por parte de la Secretaría de Turismo para saber cuándo sí, cuándo no y cómo? Bueno, no, ha sido una línea de tiempo muy compleja en la cual se han tenido que tomar decisiones en tiempo real. Obedece primero a una mesa prácticamente de salud, la que primero se da, de manera muy responsable, y así se vio a nivel nacional. Jalisco tomó decisiones que lo pusieron en el ámbito, en el nivel de que esas decisiones repercutieron en salvar más vidas. Nuestra capacidad hospitalaria fue reconvertida, las acciones o estrategias de aislamiento tuvieron efecto. Hoy somos uno de los estados, sí, por el nivel de estado, por la densidad poblacional, posiblemente con más, o en el ranking de los estados donde la cantidad de contagios es alta, pero tenemos un nivel de mortalidad más baja, tenemos un nivel de ocupación hospitalaria muy baja, estamos al 20% de ocupación hospitalaria, eso es muy importante, porque quiere decir que tenemos una gran capacidad de poder darle atención a quien pudiera necesitarlo, que eso es fundamental. Hoy estamos viendo en otros estados de la República en donde hay la imposibilidad de dar atención hospitalaria a quien lo necesita, y eso es muy grave. Eso es a lo que ningún estado quisiera llegar. Entonces, nosotros no podríamos mandar mensajes dobles o confusos, como tú lo comentas. Para nosotros es muy claro, la actividad turística era de las actividades que definitivamente iban a ser las últimas en activarse. ¿Por qué? Porque lo que pretendíamos era no incentivar la movilidad. Es decir, no te puedo decir hoy, por favor, vete a Chapala el fin de semana, porque estamos todavía cruzando por una situación de salud pública muy compleja. Si bien es cierto que ya hay la oportunidad de tener un porcentaje de ocupación en la hotelería, también es cierto que tenemos que ser muy claros y decirle a la gente que hay un riesgo siempre una vez que sales de tu casa. Entonces, sí. ¿Está al 100% abierto al día de hoy hoteles, por ejemplo, en Puerto Vallarta? No, están abiertos una gran cantidad de ellos, están en proceso de aperturar, porque los hoteles como actividad esencial nunca fueron cerrados, no tuvieron la obligación de cerrar. Cerraron por cuestiones de operación, pues no había turistas, no había huéspedes, pues no había razón ni siquiera de tener una infraestructura tan cara de mantener sin ningún huésped. Es como las líneas aéreas, bajaron frecuencias de viajes a destinos porque no había pasajeros, no porque ellos quisieran hacerlo. Las frecuencias se elevan de manera tan importante en medida en que tengas la cantidad de pasajeros suficiente. Por ponerte un ejemplo, si a México ahora hay 10 frecuencias, antes había 80 al día. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de gente moviéndose a México, entonces había una demanda importante y elevaban frecuencias. Hoy están prácticamente al mínimo. Hoy, si tú quieres viajar a Tijuana, posiblemente te tengas que ir a 2, 3 días, porque posiblemente el único vuelo esté lleno y de eso te demanda que tengas que tomar otro vuelo otro día. Viajar a Europa prácticamente ahorita
no te digo que sea imposible, pero está muy limitado porque no hay frecuencias, porque no hay pasajeros que quieran ir a Europa en este momento. Por el cierre, ¿no?, de algunas fronteras por determinación política de cada país. Por eso y por la actitud que tiene ahorita el viajero de decir, ahorita no sé quién quisiera ir a Nueva York, te pongo el ejemplo, ¿verdad? Como a vacacionar a Nueva York, es decir, en ese momento, cuando fue el epicentro del mayor número de contagios en Estados Unidos. Entonces, la actitud del turista, del viajero va a decir, en este momento tal vez voy a sacar un pie de mi casa y voy a voltear, y si quiero salir, a lo mejor salgo al lugar más cercano a que me dé el aire y luego me repliego. O sea, tenemos que generar confianza. Y para generar confianza necesitamos todos colaborar para que estos protocolos se apliquen en toda la cadena productiva que tiene el turismo. ¿Me subo un taxi o no? ¿A un Uber o no? Aquí el asunto es, por ejemplo, hay una parte bien importante que son aquellos proveedores de los servicios turísticos. Uno de esos proveedores de servicios turísticos o que fomentan el servicio son precisamente las agencias de viajes que no tuvieron ventas, pero nada. Ellos deben de informar y vender y saber qué hotel o qué medio o qué centro turístico está certificado, ¿no? Porque eso le va a dar confianza a quien consume estos servicios. ¿Qué recomendación o qué mensaje da para las agencias de viajes? Bueno, hemos tenido comunicación con las asociaciones nacionales de agencias de viajes, hemos platicado con ellos, les hemos dicho que ellos van a cumplir una función importante, como tú bien lo dices, de informar. Hay gente que va a comprar su boleto o va a armar su viaje y tiene que enterarse de qué está sucediendo, a dónde va, a qué destinos puede ir y obviamente saber qué protocolos de seguridad y de higiene se están llevando a cada uno. Nosotros estamos en contacto con ellos de manera de que sepan qué acciones están generando en los destinos, en Puerto Vallarta, en Pueblos Mágicos, en la Ruta del Tequila, en los diferentes lugares y trabajando de manera muy, muy cerca con el sector empresarial, porque efectivamente pues está el emisor y está el receptor. Si nosotros queremos tener más cantidad de comensales, más cantidad de huéspedes, más cantidad de usuarios de los tours que pueden existir en los diferentes destinos, pues evidentemente tenemos que garantizarles que están de alguna manera con protocolos que les den seguridad. Entonces, creo que hoy el nombre del juego se va a llamar confianza. Sí nos vamos a tener que integrar como cadena productiva de una manera muy, 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 muy cercana, porque finalmente para poder vender nuestros destinos sí tenemos que plantear a todos nuestros aliados, que son agencias de viajes, que son turoperadores internacionales. Hemos hablado con los turoperadores o los mayoristas que tenemos en Estados Unidos y Canadá, que es nuestro mercado natural hacia Puerto Vallarta o hacia Jalisco, y plantearles lo que estamos haciendo, diciéndoles qué acción estamos generando para fin de que ese viajero que se da tradicionalmente en la temporada de invierno hacia Puerto Vallarta o hacia Jalisco en lo particular, tiene que ver con gran cantidad de turistas. Habrá que mencionar que muchos de ellos son de la tercera edad porque vienen a pasar prácticamente el invierno en México. Muchos ya tienen propiedades, muchos tienen tiempos compartidos, muchos vienen a Jijica, una gran comunidad que está situada en ese espacio. Tenemos que ser muy, muy, muy responsables, de manera que si los queremos traer porque genera una derrama económica importante, pues tenemos que generar esa confianza. Otro segmento que para nosotros es fundamental y que está totalmente suspendido es el de los cruceros. Íbamos muy bien, 2018, con una gran cantidad, 140 cruceros, 2019 casi llegamos a los 200 cruceros en Puerto Vallarta. Nosotros esperábamos para este año 2020 alrededor de 230 cruceros más. Puerto Vallarta es un lugar que les gusta a los cruceristas, que dentro de su itinerario es un lugar muy atractivo. Cada crucerista deja alrededor de $1,050. Es importante, son 8 horas en las cuales ellos bajan a conocer el puerto y generan una derrama económica muy importante. Los propios tripulantes de los barcos, que son en promedio 1,500 por barco, generan una derrama de alrededor de $70 por tripulante,
porque van a servicios, a cortarse el cabello, van con el médico, van a comprar medicinas, se compran una playera y se regresan al barco. Es tan importante esa industria que es multimillonaria y ahorita en estos momentos está totalmente suspendida. Difícilmente llegaremos a la meta que nos habíamos trazado. Hemos trabajado mucho para generar. Los cruceros es un termómetro muy claro de cómo se comportan los destinos turísticos. ¿Por qué? Porque el crucero confina a 4,000 personas dentro de un solo espacio. Son muy cuidadosos en el tema de seguridad, son muy cuidadosos en el tema higiénico, en el tema sanitario, y en estos momentos están suspendidos porque no quieren correr el riesgo de que alguna persona se te pueda contagiar y lo subas a un barco, imagínate nada más. Entonces, los 15 días que puede durar la travesía se pueden convertir, pues, esto en un total... No, quedarse varados ahí en la costa sin poder hacer absolutamente nada. En cuarentena. No, hombre, imagínense esa situación, ¿no? Que, bueno, ya sucedió que pusieron en cuarentena algunas unidades, pero la pregunta también sería, ¿cómo va el acuerdo, este diálogo con el gobierno de Nayarit? Bueno, mira, con el gobierno de Nayarit, y sobre todo en el caso de Bahía de Banderas, que se ha conformado ya como una zona conurbada, es prácticamente una zona metropolitana, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Estuvimos trabajando en conjunto con el gobierno de Nayarit y específicamente con el gobierno de Bahía de Banderas, con la autoridad municipal, tomando acuerdos de manera que pudiéramos homologar las actividades, primero los protocolos y la apertura o las actividades que pudieran ser viables o susceptibles de poder abrir. ¿Por qué? Porque durante el proceso de la pandemia, de lo que llevamos de la pandemia, ellos tomaron decisiones que iban en sentido contrario tal vez a las decisiones que en la parte de Jalisco se habían tomado. Si bien es cierto que se había reducido, por ejemplo, en el caso de Jalisco, se había reducido el porcentaje de ocupación que pudiera tener cualquier hotel y que iba al ámbito del 15% cuando inició la pandemia. Y quiero decirte que nadie lo rebasó, no porque tuviera que rechazar huéspedes, es porque no había esos huéspedes, andaban en el 2-3% de ocupación. Literalmente eran tripulaciones de avión, ejecutivos de larga estancia que están en los destinos y que obedecen a empresas que mandan a sus ejecutivos y que no pudieron regresar a sus destinos. No, y otros especiales, aparte. Y otros, exacto, o turistas que se quedaron varados y que eran de algún lugar donde cerraron su frontera, como tú lo comentaste, en Europa, y donde dijeron ya no hay manera de entrar. Pues tuvieron que quedar hospedados en algún lugar, pues era para lo que los hoteles, los que quedaron abiertos, que no cerraron voluntariamente. En cambio, Bahía de Banderas hizo un cierre total. Definió la ley seca como una estrategia y no había venta de bebidas alcohólicas. ¿Qué hacía la gente? Pues Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, pues solamente los divide el puente, pues se cruzaban prácticamente una cuadra y compraban la cerveza, compraban el vino, compraban lo que querían tomar y se regresaban a su lugar. Entonces, no funcionaba ni nunca funcionó. Incluso hasta se generó un mercado negro de bebidas alcohólicas. De Vallarta lo llevaban a Bahía de Banderas y era una estrategia que fue unilateral y nos dimos cuenta en esos planteamientos y se los hicimos saber a la autoridad de Bahía de Banderas, pues que lo ideal era homologar acciones, ya que se vive en un destino común, que es fraternal, que generamos muchas acciones incluso de promoción conjunta, pues así mismo las acciones de gobierno se tenían que dar. Sentamos al presidente municipal de Puerto Vallarta, sentamos al alcalde de Bahía de Banderas, se reunió el gabinete, fue el gobernador precisamente a revisar, lo invitamos a Jalisco, a Puerto Vallarta, a que hiciéramos un recorrido acompañando al gobernador Enrique Alfaro, a dar fe y constatar que los protocolos que están aplicando en los hoteles eran estrictos y que van en el sentido de sanitización, que van en el sentido de cuidado de las áreas comunes, albercas, spa, gimnasios, que tienen definido muy claro todas las actividades que se pueden desarrollar y muy cuidadas. Es ahí donde se decidió en conjunto llegar a una apertura del 25%. Incluso Bahía de Banderas o incluso Nayarit
proponía el 30%. Nosotros dijimos, bueno, podríamos llegar a ese acuerdo. Ojalá, los mismos empresarios hoteleros decían, ojalá llegáramos al 15%, porque la situación está muy grave. Y se tomaron los acuerdos pertinentes, se definieron los protocolos, los hicimos en conjunto con el gobierno de Nayarit, con Bahía de Banderas específicamente. Y bueno, pues al final la comunicación sigue vigente. Tomaron ellos la determinación. Primero habíamos llegado a un acuerdo de abrir esos hoteles al 25% y de tener áreas comunes abiertas con ciertas limitaciones, y también las áreas de playa, como los clubes de playa con limitaciones, y obviamente protegiendo siempre el distanciamiento que tiene que haber de personas. Ese fue el acuerdo. Después nos dijeron que ellos no iban en el sentido de no abrir las playas. Ayer estuvimos en contacto con el alcalde Arturo Dávalos. Nos manifiesta que hay recorridos de la autoridad municipal en las playas, que todo está transcurriendo con tranquilidad. Tampoco se volcó la gente a los espacios. Hay uso, obviamente, de las playas, pero con distanciamiento. Entonces, creo que ha sido un respiro para la industria turística. Ya te comenté todo el impacto que tiene económico. No quiero con esto decir que es más importante que el tema de salud. Yo creo que sigue vigente el tema de que tenemos que asumir esa responsabilidad, usar cubrebocas, respetar los protocolos que se implementan en restaurantes, en hoteles, en lugares públicos, para fin de poder en su momento llegar a tener la oportunidad de tener el malecón. En el caso de Vallarta, en estos momentos está cerrado para el tránsito, las plazas públicas, las unidades deportivas, ir llegando al momento de poder entender que hoy tenemos que aprender a vivir una nueva realidad. O sea, hoy las cosas van a ser diferentes, porque mientras no exista una solución a esta situación de salud, pues estamos condenados a tener que estar implementando nuevos hábitos, nuevas costumbres de convivencia y sobre todo nuevas costumbres higiénicas. Y bueno, pues yo creo que aquí hay algo muy importante, ¿no? Si hay una certificación, sí están ustedes revisando, y creo que nos queda a nosotros los usuarios de los servicios turísticos estar revisando precisamente que cada espacio a donde nosotros tengamos acceso cumpla con las medidas. Y cumplir nosotros. Mira, Trini, te voy a decir una cosa que es muy importante. Creo que hoy el turista se va a volver exigente. Hoy nosotros mismos, digo, sin volvernos tan quisquillosos, sí vamos a proteger nuestra salud, porque no vamos a permitir que ir a algún lugar que no cumpla con protocolos, que no los veamos de manera prácticamente incluso hasta tangible, que nos permita darnos cuenta que los cubiertos vienen en una bolsa de plástico, que no hay buffet, que el contacto que se tiene con los utensilios es el menor, que me garanticen que la mesa está limpia antes de que yo llegue, que las sillas. Y hoy hay lugares en que antes de que tú te asignen la mesa, llegan, la limpian las sillas, sanitizan, porque es lo menos que puedes pedir. Yo creo que ese va a ser el éxito de los lugares. Yo creo que va a tener más huéspedes el hotel, que garantice y que tenga un sello en la puerta, decir, una vez que tiene este sello es porque fue sanitizado. Ya no va a haber edredones y cobertores, permíteme, lo platicamos con ellos, decir, ¿sabes qué? Eso ya no va a existir. Tal vez las toallas te las van a entregar a ti empacadas en una bolsa de plástico, porque las toallas no pudieron haber permanecido, porque tienes que tener la garantía. A ver, cuando tú vas de viaje, de trabajo, que seguramente lo has hecho, llegas a una habitación que tal vez tiene 2 camas y que tal vez tiene 8 toallas. Tú usas una y prácticamente lo demás queda en la habitación pues tal cual, sin moverse. Pero eso no quiere decir que te pudiste haber sentado en la otra cama, que pudiste haber tocado otra toalla. O sea, tiene que haber el nivel de confianza de que es mejor que me entreguen mi juego de toallas sellado en una bolsa y que esté tal cual, a tener la duda de que si las toallas nomás usaron una y las demás estuvieron ahí cuando hubo otro huésped, porque entonces ya me pone en un riesgo de saber quién era. Yo
hoy voy a exigir que todo esté totalmente limpio, el control remoto dentro de una bolsa y todas esas cosas. Permíteme, a lo mejor nos vamos a ver muy quisquillosos, pero hombre, va la vida de por medio y eso lo han entendido los hoteleros y eso tenemos que entenderlo nosotros mismos. Es hoy nuestra nueva normalidad, va a ser protegernos porque es un tema de salud y las personas que están en el nivel de vulnerabilidad, que son mayores de edad, que tienen alguna enfermedad adicional, hombre, con más razón. Yo todavía, mira, yo estoy a media cuadra prácticamente de la plaza y todavía veo gente de la tercera edad sentados sin cubrebocas, sentados en las bancas. Veo a la gente caminando y digo, ¿qué pensarán? Cuando estamos haciendo un gran esfuerzo, cuando hay hospitales que hemos tenido que trasladar, entender que hay poblaciones pequeñas, como pueblos mágicos, que su capacidad hospitalaria pues, es acorde a su población local, no a la población flotante. Si alguien se pone mal de alguna situación de salud, la tienes que trasladar de inmediato. Esa gente no entrará en esa razón. Será tan complejo. Vemos en la calle a la gente, de verdad, sin cubrebocas, muchos de ellos muy jóvenes. Vemos a personas de la tercera edad, adultas mayores sin cubrebocas. ¡Ay, qué cosa tan difícil! Vemos una autoridad que a veces no está sensibilizada ante estas situaciones, porque para todos es nuevo, pero hay un solo mensaje que es irrefutable, o sea, o nos cuidamos todos, o nos enfermamos todos. Y yo creo que no tenemos mucha opción. Así es, pues efectivamente es a lo que le llama el gobernador responsabilidad individual. Es decir, si no entendemos en primera persona, pues con dificultad vamos a entender en plural, ¿verdad? O sea, yo me cuido, nos cuidamos todos. Entonces, hoy lo que le pedimos a la gente es que asuma también una responsabilidad. Hoy es un conjunto de acciones, las que genera el gobierno, pero también las que genera la propia sociedad. Por los usos y costumbres que tiene nuestro país, nuestro pueblo, el cómo socializamos, el cómo salimos a la calle, el cómo nos gusta vivir, el cómo nos comemos nuestros tacos en el puesto de la esquina, a la gente que le gusta ir a comprar sus productos al tianguis, porque está acostumbrado a comprarlo de esa manera, el que le gusta ir a los grandes eventos que son multitudinarios, todo eso va a cambiar y debemos de entender que no es que no queramos que la gente lo haga, sino que lo haga con responsabilidad, porque al final, pues el que le gusta ir a comprar en la vía pública, en los tianguis, a comer, yo no digo que no vayan a comer menudo a alguna esquina, que es buenísimo, pues sí, pero hoy tienes que pedirle a esa gente que cumpla con lo básico de higiene y también le tenemos que pedir a la gente que asuma esa responsabilidad y si va a salir a la calle, lo haga a lo necesario, porque tampoco podemos impedir que la gente salga a llevar el sustento de día con día. Hay gente que es bolero, hay gente que genera actividades en donde 2, 3 pesos o lava carros o alguna situación no puede parar. Son los 20, 30 o 100 pesos que lleva a su casa al día. Que lo haga, pero que lo haga cuidándose. O sea, no está peleado. Este dilema tampoco es tan complejo. Es salud primero. La actividad económica sí también es un elemento grave que tenemos que resolver, pero lo resuelves cuando estás vivo, porque de otra manera, pues ya de qué importa qué actividad te hayas dedicado. ¿Hay por su parte, secretario Germán Rallis, alguna canal de vinculación directa para todos aquellos proveedores, para todo el sector turístico, para saber cómo deben actuar? Si bien hay un protocolo ya que ha emitido el gobierno del estado, pues surgen dudas, surgen inquietudes. ¿Dónde puede generarse ese diálogo? Y si es directamente con usted, con su equipo, para que la gente camine, sobre todo con información, que creo que eso es lo que nos va a salvar. Mira, los canales oficiales del gobierno del estado tienen ya comunicados específicos con protocolos, con qué hacer en caso de preguntas frecuentes si tienes dudas, para el caso del turismo, pero también para muchas actividades económicas. ¿Qué debo de hacer para poder ir a trabajar?
quién se considera vulnerable, a dónde me debo comunicar si tengo yo alguna situación, un síntoma o me siento mal. Toda esa serie de acciones las hemos ido publicando, tanto en las redes sociales de la Secretaría de Turismo como en la página oficial del gobierno del estado. Yo le pediría a la gente que más allá de las cadenas de WhatsApp, de repente que hasta tienen ya teorías conspiratorias de que esto a lo mejor viene de los extraterrestres, no, o sea, necesitamos información verídica y que sea oficial. La tenemos en la Secretaría de Turismo, tenemos todos los protocolos publicados de qué hacen los hoteles, los restaurantes, en este momento, cómo se debe de asistir a un área común de un hotel, qué debes de esperar, cómo te atiendan, pero también cuál debe de ser tu conducta. Estamos trabajando, recibiendo, y vale la pena decir, los protocolos los hemos construido con el propio sector empresarial, con cámaras empresariales, los hemos construido con el sector, de manera que haya una retroalimentación, que no sean ocurrencias, vamos. De decir, alguien se sentó en una oficina y empezó a sacar ideas, no. Hay consenso, estuvieron planteadas, platicadas, cómo los podemos llevar a cabo, porque lo más importante de construir un protocolo es que sea operativamente viable y aparte que lo atienda quien va a ser usuario. Ese es el funcionamiento, tiene que ser clic. Entonces estamos trabajando en eso de manera muy clara, que la gente entre a las páginas del gobierno del estado, se informe, pregunte ahí mismo si tiene alguna duda. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en las páginas oficiales, en las redes, en todas las redes, en Instagram, y de alguna manera tienen duda, que pregunten. A mí me da mucho gusto que hay gente que nos pregunta día con día, a mí en lo personal, oye Germán, ¿qué tenemos que hacer nosotros en tal población? ¿Ya podemos abrir, no podemos abrir? ¿Podemos organizar un evento social o no? Las reuniones son no más de 50 personas, pero esa reunión puede ser una reunión social, puede ser un cumpleaños. No, los eventos sociales están en este momento suspendidos. El que se iba a casar a lo mejor hasta se salvó de que lo haya hecho en esta temporada y lo vaya a hacer en otra, a lo mejor en invierno, con más atractivos, ¿no? La que se iba a casar. La que se iba a casar, ya ves, tal vez... No dije que yo, digo, así, hablando de mujeres, la que se salvó. A lo mejor, oye, a lo mejor entró a una etapa de introspección, de reflexión, y a lo mejor ve la vida bajo otra perspectiva después de esto, y dice, me caso, o sea, va con más seguridad, hombre. Me caso no. A lo mejor esto fue la excusa perfecta, la pandemia, ¿no? Secretario, déjame preguntarle, porque cuando vemos sus redes, pues nosotros obviamente lo conocemos como Germán Rallis Cumplido, pero hay un nombre que es Cotsiras. ¿Así se pronuncia? ¿Y de dónde viene? A ver, platíqueme. Lo que pasa es que mi apellido es compuesto, entonces normalmente siempre había escogido el más sencillo, que también resulta que para muchos no es tan sencillo, siempre lo escribían mal, entonces ya debo de utilizar mi nombre completo, entonces eso implicó que Cotsiras Rallis Cumplido es mi apellido completo, vamos. Ah, Cotsiras Rallis es el apellido compuesto. Así es. Y Cumplido es mi apellido materno, entonces ahora pues si soy Germán Cotsiras y me ven como eso, o me van como Germán Rallis, soy el mismo. Procuraré poner todo ese largo apellido junto para evitar confusiones. No, me da mucho gusto de verdad conocer aún más pues de quien preside esta secretaría, y muy agradecida por este contacto que tiene con la gente que nos sigue a través de las redes sociales, y que en esta sana distancia continuamos en comunicación. Yo le agradezco muchísimo. Hombre, Trini, un gusto siempre charlar contigo, aparte de que nos informas, es muy divertido y muy ameno tener estas charlas contigo. Muchísimas gracias y estoy a la orden. A todo su equipo, muchísimas gracias. Y estamos, por supuesto, en contacto, y nos vemos y nos escuchamos en la próxima.